clases sobre todo de identificación, tenemos varias formas de identificar un cadáver, ¿sí? No solo son las huellas dactilares, no solo son con una credencial, no solo es por la cédula o porque el familiar lo tuvo, sino hay varios tipos. Ya te doy la palabra, Víctor. Tenemos, por ejemplo, en Alemania, tuvimos un cadáver alemán y nosotros teníamos por las huellas dactilares. Sin embargo, ellos vinieron y dijeron, no, yo solo necesito ver el iris del ojito y ya, con eso ya determinaban quién era. Mientras nosotros nos apoyamos en el sistema ASIS que tiene la policía o en el sistema de las huellas dactilares que tenemos también en el registro civil, ellos solo con detectar a nivel del iris ya sabían quién era. Otra forma de identificación tenemos, ustedes han visto la parte de arriba de la boca, tiene como unas arrugas, ¿sí? Podemos determinar también por medio de eso. Exactamente. Por esa parte también podemos determinar. Podemos determinar por ADN, podemos determinar solo con la parte de los dientes, ¿sí? Exactamente, hay muchas maneras de determinar. En este caso con Samuel Chambers fue sumamente fácil, digámoslo así fácil, por el tatuaje. Igual se le hizo ADN para tener una confirmación de más de un 99.9%. Dígame. Ah, ujú, exactamente. Solo respondo a Ricardo y te doy la palabra a Víctor. Exactamente lo que dice Ricardo y lo que ustedes leyeron en el documento. Dice que es un corte sumamente fino, ujú, que casi pasa desapercibido, porque al inicio pensaban que eran animales, ¿no? Por ejemplo, lobos o perros, que había una antropofagia, que se le llama cuando los animales son los que atacan, y se van comiendo las partes del cuerpo. Entonces, los peritos de parte que vinieron de otro país se dieron cuenta microscópicamente que era un corte sumamente fino y que eso no era por animales. Entonces, el caso sigue abierto. Sin embargo, no se puede no hay muchas cosas muchos indicios, muchas pruebas para poder determinar que el tipo de muerte, tipo de muerte violenta, tipo de muerte natural, se le catalogó como indeterminada, que quiere decir que no se sabe. Se hizo todo y no se sabe. Ujú. Entonces, esta investigación, como ustedes se han dado cuenta y con las clases que hemos venido observando, vemos que en nuestro país aún falta mucho, ¿no? Aún falta mucho, que tuvieron que traer peritos de parte como complemento. Ujú. Que a pesar de que hay nuestros peritos de oficio, aún falta un poquito más para contribuir a las situaciones de muerte que se presentan en nuestro país. Dígame, Víctor. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, lo que estaba diciendo es como decía el antropólogo y el abogado, justamente las explicaciones deteriorar Es, lo hay, que es cuando pierden agua, se contraen de los músculos, se resecan y puede ujú, ser que los animales se hayan llevado a la cabeza y partes del cuerpo. Como ya estaban en estado de descomposición, los animales ujú, han podido morder y han podido desprender más rápido para poder llevarse, y por eso no han encontrado muchas huellas. exactamente. Y los vecinos, dígame, Ricardo. Ujú. Partes.
Exactamente. Ujú. Ya, en este caso, como ustedes leyeron, en el caso de Samuel Chambers al inicio, que fueron por los peritos de oficio, no se determinaba tan a fondo que fue un corte fino, ¿no? Ellos indicaron, fue por los perros, que justo cuando vamos a ver en fenómenos cadavéricos, justo lo que son animales como perros, lobos, arrancan la parte de las extremidades. Entonces, ellos lo relacionaron de esa manera. Sin embargo, para determinar que fue un corte realizado con algún tipo de máquina, fue microscópico. Sí leyeron una última parte, sobre todo que decía que para determinar que fue microscópico y que aparentemente es una muerte violenta, tuvieron que hacerlo con unos aparatos sumamente especiales, que como les conversamos la otra vez, en nuestro país no es que aporten tanto al estudio de las ciencias forenses, ¿no? Nos tuvieron que venir gente de afuera con otros equipos para indicar, vea, esto no parece que fue hecho por perros, esto no parece que fue hecho por lobos, esto parece que fue hecho por A algo. eso tuvieron que traer una Histopatólogo. histopatóloga Ajá. forense. Los histopatólogos forenses, ellos observan lo que son tejidos y lo hacen por medio de un microscopio. Hay varios tipos de microscopio, ¿no? Unos que han de haber visto ustedes en el internet y otro que se llama el microscopio electrónico o el microscopio de barrido. El microscopio electrónico, en cambio, es sumamente más minucioso, ve cosas más pequeñas y sumamente aumentadas. Entonces, aquí en el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses hay un microscopio electrónico, pero no hay un mantenimiento, se daña cada rato, entonces no tenemos un aparato que nos sirva al 100%. Eh, Dani Morejón, querías preguntar algo. Sí, Doc. Bueno, yo solo quería acotar, yo en algún momento pude leer más o menos Ujú. respecto a los abogados, si mal lo recuerdo, creo que el abogado era Juan Pozo y el otro era Javier, no me acuerdo, pero el abogado estipulaba que sí, que referente a la histopatóloga que llegó, ella mencionó que sí, que el corte de las muñecas eran muy finos. Entonces, esto quería decir que en el cuerpo también se encontraron heridas mortem. Entonces, eso quiso decir que supuestamente a él lo habían cortado las manos aún estando vivo. Ujú. Eso en un momento detalló el abogado. Ajá, solo eso quería contar. Claro, los abogados defensores en este caso y sobre todo la familia querían más estudios, ¿no? Más estudios, porque aquí en nuestro país nos limitamos a lo que tenemos. Y si tratamos de hacerlo más amplio, necesitamos siempre la autorización del fiscal. No podemos hacerlo solos. Como les dije, ¿se acuerdan otra vez? Un perito de oficio se centra en lo que le pide el fiscal hasta lo que le pide el fiscal. Puede sugerir al fiscal, vea, creo que también hay que hacerle algo más y el fiscal tiene que autorizar. Recordemos que los peritos no nos manejamos solos, a diferencia de los peritos de parte que van a ser pagados por los familiares o por un tercero. Perito de parte puede hacer lo que quiera porque le va a pagar el familiar, pero un perito de oficio nos regimos mucho a lo que dice el fiscal, ¿no? ¿Sí? Eso no se olviden. Ustedes no pueden activarse solos si no es con la orden de un fiscal. Primero el fiscal tiene que decirle, a ver, Mónica Guerrero, usted va a ser el perito para este caso, ¿sí? Entonces, con ese oficio usted puede actuar, de lo contrario no lo puede hacer. Dígame, Raúl. Una pregunta. Por ejemplo, usted dice que nos regimos a lo que dice el fiscal, ¿verdad? Sí. Y si en algún caso, digamos así, el fiscal ha recibido un soborno o corrupción y, por ejemplo, nosotros estamos viendo algo y ellos dicen así como que no, es que ahí no hay nada. Ya. En ese caso, tú ya tienes tu respuesta, ¿no es cierto? Tú ya hiciste tu informe y te toca en un foro, es decir, en una audiencia, defender ese informe.
Si al fiscal no le parece, y si hay este signo de sobornos o algo que en todo lado hay, él puede solicitar otro perito, ¿no? Él puede solicitar otro perito para que realice otro informe. Sin embargo, el suyo, si es que el fiscal le pide, no es que quiero que cambie, no lo haga. Recordemos los puntos que teníamos en la primera clase, los valores que tenía un médico legista, un decálogo, que nosotros nos regimos también las ciencias forenses, en donde debe de haber pulcritud, debe de haber integridad, debe de haber sobre todo el estado neutro del perito, ¿no? Si es que a usted el fiscal le dice esto por más dinero, no lo haga, ¿sí? No lo haga, porque está en sí su integridad. Uh-huh. Pero el fiscal, si usted le dice, no, es que yo defiendo lo que yo hice, mi pericia lo que hice, él puede buscar a un tercer perito que se venda y que él haga otro informe. Sin embargo, usted tiene que defender su informe y lo que usted ha visto. Por eso se hacen las audiencias, para que usted defienda lo que está realizando, lo que usted ha visto. Ya, y esto, digamos así, el juez no lo vería así como, digamos, raro. Por ejemplo, digamos, yo doy mi informe y explico 5 puntos, ¿ya? Y en el nuevo peritaje que solicita la fiscalía, simplemente el nuevo perito ve 2 puntos. O sea, 3 puntos de diferencia. O sea, digamos así, el juez se puede dar cuenta como que este perito no me está diciendo lo que el otro sí me dijo. O sea, Ya. Eso depende mucho de su experticia y de su defensa durante el peritaje, durante la audiencia. Eso depende mucho de usted. Pero por eso no quiere decir que le van a dar de baja, ¿no? Para darle de baja a un perito tiene que tener muchas pruebas. Entre las pruebas es que usted no se ha presentado a la audiencia, es que usted no ha hecho el informe en el tiempo estipulado o le han cachado la corrupción. Tienen pruebas de que usted ha recibido dinero para alterar un informe. Entonces, no es que por la audiencia que usted tiene y que no le gustó el juez, a usted le van a dar de baja. No es así. Lo que usted defienda en la audiencia debe de convencer al juez para que el juez pueda determinar si una persona es inocente o culpable. Y depende mucho de su elocuencia para que el juez diga, yo le entendí más a él que al otro. O es como yo le entendí más a Víctor Hugo que a Mónica, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, depende mucho de su elocuencia el momento que le toque defender en una audiencia. ¿Cómo son estas audiencias? ¿Sí? Adelantemos un poquito esto. ¿Cómo son las audiencias? Las audiencias es que usted está en una silla sentado frente a los 3 jueces. No puede mirar ni a la izquierda, no puede mirar a la derecha, no puede mirar hacia atrás, solo a los jueces. Y debe de saber de memoria el informe que usted hizo. Digamos, mi nombre es Mayra Viviana Barros Carvajal, soy médica legista de profesión, mi código del Consejo de la Judicatura es 12345 y realicé la experticia de la paciente NN el día 15 de noviembre del 2016. Ella acudió a una unidad de flagrancia que queda en la 9 de octubre y Patria. Y ella vino por un caso, por aparentemente una violencia sexual que fue por el agresor, su padre, que se llamaba tal, y que ocurrió en su casa. Dentro del examen físico, de los estudios que le pude realizar, se encontró que a nivel de vagina había tal cosa, a nivel de muslos había tal cosa. Entonces, eso es una audiencia. Usted frente a los 3 jueces. Y usted debe de convencerlos, decirle, hice la experticia en esto, se encontró esto, la conclusión es esto, y se solicitó además que vaya a un hospital para que le ayuden, ¿ya? Y entonces el juez va a decir, ya entendí, han hecho esto, tuvo esto, y después van a pedir, por ejemplo, para corroborar que hubo una violencia sexual, hablando de una violencia sexual, le piden a la médico de laboratorio y le dice, a ver, usted hizo la prueba de ADN que encontró, ¿fue positiva o fue negativa? Entonces ahí el juez tiene los instrumentos necesarios y las pruebas necesarias para determinar y para juzgar a una persona si es inocente o culpable, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Dígame, Dani. Sí, Doc, para mencionarles,
con lo relacionado a lo que nos mencionó Raúl, siempre y cuando un perito va a rendir su testimonio o cualquier testimonio en sí, le hacen jurar bajo la pena de perjurio. Entonces es muy importante porque es como que a ellos ya les están diciendo, ¿no?, que si logran comprobar que su testimonio es falso, pueden ser procesados por este delito y la pena privativa es de 7 a 10 años. Ajá. Ya. Recordemos que hay dos tipos, ¿no?, de sanciones que se puede dar. Perjurio, como ya lo dijo la Dani, eso está catalogado en el Código Orgánico Integral Penal, que es cuando te cachan que has mentido y bajo juramento vas con la pena privativa de 7 a 10 años. O dar una información falsa. Cuando das la información falsa sin juramento, también se considera que es una mentira y también tienes una pena privativa de la libertad. En este caso creo que es de 3 a 5 años y me corrige, pero hay una pena privativa de la libertad cuando estás mintiendo sin juramento. Y perjurio, en cambio, es la sanción cuando estás mintiendo bajo juramento. ¿Ya? Aunque eso más lo ven en derecho que medicina legal, pero es bueno traer a colación lo que nos dijo Dani. Muchas gracias, la acotación. ¿Alguna otra pregunta, chicos, sobre este tema de Samuel Chambers? Digan. Exactamente. Tendencia. Claro, en este caso a Samuel Chambers lo quieren determinar por un caso de homicidio, ¿no? Recordemos, aquí tenemos compañeros abogados, ¿no? Homicidios cuando tú no lo tienes planificado matar y asesinatos cuando tú lo tienes planificado matar, ¿sí? En este caso lo están viendo como un homicidio, ¿no? Que no era algo planificado. Pero también lo quieren ver como la parte que nos dice el compañero Ricardo, por un delito de odio, ¿no? Por ser diferente. Esto es catalogado en nuestro Código Orgánico Integral Penal y lo quieren ver también por esa parte, ¿no? Porque él era como un hippie, ¿no? Su vida era libre, su vida era natural. Y hay gente que no le gusta eso, o sus tendencias sexuales. Hay gente que odia, que son homofóbicos, que son transfóbicos, no le gusta a la gente de la parte del LGTBI+, pero sin embargo estamos en un país garantista de derechos, ¿sí? Nosotros tenemos que respetar. Si una persona se cree perro, pues ya es su decisión. Nosotros no tenemos por qué influir en eso porque tenemos derechos y los derechos hay que respetarlos. ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos y chicas? Uy, se ha puesto. Preguntas. Ahora, culminando con esto, la semana anterior que lo vimos así rapidito para que todos nos vayamos de feriado, espero que hayan disfrutado, hablamos del trípode de vida. ¿En qué consistía este trípode de vida y cómo se llamaba? A ver, ¿quién se acuerda y quién me puede decir? Hasta me pidieron las diapositivas y yo les mandé, así que acuérdense. ¿En qué consistía este trípode de vida? ¿Cómo se llamaba? A ver. Nadie. Muy bien, Yanela, muy bien. ¿En qué consistía esta trípode? Las 3 cosas importantes. ¿Cuáles eran las 3 cosas? ¿Ya? Ya, muy bien. Eso no tienen que olvidarse. ¿Sí? La trípode de vida del Bichat. ¿Cuál es el órgano que controla todo nuestro cuerpo? El cerebro. ¿Cuál es el órgano que bombea sangre y que tiene que pasar por todo el cuerpo? El corazón. Y si no respiramos, nos morimos. ¿Cuál es el órgano que nos permite respirar? Los pulmones, ¿no es cierto? Entonces recuerden esta trípode de Bichat.
Ahora, ¿se acuerdan que vimos también los tipos de muerte? ¿No? Déjenme les comparto para que tengan un poquito más de recorderis. Exacto, justo aquí. La somática y la celular. La somática que era todo el cuerpo que se muere, todo el órgano que se muere. Y la celular que piensa una celulita, una celulita, una celulita. La médico-legal que tenemos la aparente y la verdadera. Vamos a ver ahora unos videos sobre la muerte aparente. El típico que les decía, que no se van a olvidar. No andaba muerto, no estaba muerto, andaba de parranda. ¿Sí? Vamos a ver los casos del síndrome de Lázaro. Acuérdense, los que son católicos. Lázaro, levántate. ¿Quién era Lázaro? ¿A qué se refería Lázaro? Esto era más bien un trabajo que iban a hacer. Sin embargo, mejor vamos a ver solo los videos despuesito de qué se trata, ¿ya? El estado vegetativo, que se acuerdan que les dije que la persona cuando está en estado vegetativo no necesita aparatos porque puede respirar solo y puede bombear la sangre de manera normal. Pero cuando hay la muerte cerebral o la muerte encefálica, ahí necesita aparatos para respirar, necesita aparatos para que el corazón lata, y las personas que tienen esta muerte encefálica son las principales donadoras de órganos, el cual debe de estar determinado con un electroencefalograma que le diga que está recto, con un neurocirujano o un neurólogo que determine la muerte verdadera. Recuerden aquí los certificados de defunción. Este certificado de defunción, recuerden que solo lo llenan los médicos, más no lo puede llenar cualquier persona, solo los médicos con el criterio médico. El dictamen, recuerden el intervalo post-mortem, que es el tiempo de muerte, el mecanismo de la muerte, qué fue lo que lo mató, la manera de la muerte, ¿sí? Fue por un arma blanca, por un arma de fuego. ¿Cuál es la diferencia entre mecanismo de muerte y manera de muerte? El mecanismo es que yo, por ejemplo, cogí un arma de fuego y te disparé. Ese es el mecanismo. Y la manera de muerte fue por un arma de fuego. El mecanismo es que te disparé. Y la manera de muerte es que fue el arma de fuego. Y la causa de muerte natural o causa de muerte violenta, ¿sí? Tenemos también las muertes en estudio, es decir, las que todavía no puedo determinar hasta que tenga un estudio histopatológico, hasta que tenga un estudio de laboratorio. La que leyeron en Samuel Chambers, causa de muerte indeterminada. Hice todo y no sé de qué se murió. O la causa de muerte sospechosa que vamos a ver en esta clase. ¿De qué se trata la muerte sospechosa? Como su nombre mismo indica, las muertes sospechosas no siempre se consideran que son muertes violentas. Muchas veces se los considera que son muertes naturales. ¿Y por qué? Porque no hay traumatismo, no hay signos de violencia, ¿sí? Hay mucha duda acerca de la naturaleza, ya vamos a ver algunos casos, y se las conoce como muerte también no violenta. No siempre son violentas, como les dije, a veces son naturales. Y son 4 principales, por favor, esto no se olviden. Esto es tema de lección, ¿sí? Las muertes sospechosas son 4. La muerte súbita, la muerte por inanición, la muerte por inhibición y la muerte por anafilaxia. Por favor, esto tomarlo siempre en cuenta, porque cuando uno se les pregunta, sea lección oral o sea lección escrita, ¿cuáles son los tipos de muerte sospechosas, los 4 tipos de muerte sospechosa? Me ponen muerte por suicidio, muerte por homicidio, muerte por ahorcadura. No, esos no son muertes sospechosas. Las muertes sospechosas son las súbitas, por inanición, por inhibición y la anafilaxia. ¿Qué es la muerte súbita? La muerte súbita es la que se da de manera brusca, de manera inesperada. Aparentemente la persona estaba en buen estado y después murió, ¿sí? Muchas de ellas son de origen cardíaco. Por ejemplo, los llamados infartos, ¿no? Ustedes han visto una persona que hoy estaba feliz y que aparentemente no tenía ninguna enfermedad y, oh sorpresa, el otro día se murió y no saben por qué. Le hacen el examen y le ven que el corazón ha tenido unas partes blanquecinas o unas partes negras producto de un infarto. Dígame, Mónica. Doctora, la muerte súbita también es la de la cuna, ¿verdad? La de los bebés. Exacto. La muerte de cuna también se la considera. Aquí están justo unos ejemplos. Justo lo que estamos hablando, vamos a ver los ejemplos. Diga, Ricardo.
Exactamente. Acuérdense del caso del notario Cabrera, ¿sí? Los que no saben quién era el notario Cabrera, pongan en Google y se van a dar cuenta quién era el notario y cómo murió, ¿sí? Y después me cuentan. Ujú. Bueno, Ricardo, lo dijo Mónica, aparentemente estaban pacientes que se enteraron que eran hipertensos, es decir, que su presión, la presión del cuerpo estaba elevada y el corazón ya no podía bombear bien la sangre y ¡bum! También se infartó. Cuando hay aneurisma, aneurisma es como hablemos como una manguera, ¿ya? Una manguera es del vaso sanguíneo. Cuando esta manguera está dañada, se empieza así a acumular, 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 se hace como una bolita y ¡bum! Se revienta. Eso es un aneurisma. Uh-huh. Entonces, hay gente que esta bolita que tienen en estos vasos sanguíneos no saben que han tenido y, oh sorpresa, justo estaban bañándose y ¡bum! Cayeron así muertos. Y en el momento que se hace la autopsia se ve, por ejemplo, que en el cerebro tenían esa bolita y que se reventó. Uh-huh. Entonces tenemos así esos casos. Tenemos casos, por ejemplo, de gente epiléptica, gente que convulsiona y que no se da cuenta que ha estado en unos lugares, por ejemplo, en la mesa y se golpea la cabeza. ¿Mm? Y no es por el golpe. El aneurisma no es hereditario, ¿no? No es hereditario. Uh-huh. Aneurisma, ya, la autopsia, pero depende, verás. Depende mucho, por lo general los aneurismas son provocados, ¿no? Es decir, tu cuerpo mismo reacciona. Los que son hereditarios, así como ciertas enfermedades que el cuerpo la batalla, se podría decir, son muy raras, y eso se tiene que hacer un examen genético para determinar lo mismo, ¿sí? Eso es, por ejemplo, 1 en 1 millón, 2 en 2 millones, o ustedes también han visto el caso del niño Derek que necesitaba una medicación, una inyección, ¿no? Para la enfermedad que él tenía, de la vacuna más o el medicamento más caro del mundo, ¿ya? Ese, por ejemplo, es 1 en 1 millón, 1 en ni sé cuántos millones. Es una enfermedad genética, ¿sí? No es hereditaria, pero es genética, donde él se le alteró. Entonces, hablar de enfermedades genéticas sí es irnos de largo y no me van a entender muchas cosas porque ya es un poco de biología molecular. Sí, 3 niños, pero ya el Ministerio de Salud aprobó la vacuna. Hay un grupo, un comité que se llama CAAME en el Ministerio de Salud. El CAAME es el que se encarga, es una comisión para aprobar este tipo de vacunas que están fuera del cuadro básico de medicamentos, ¿sí? Ellos hacen una reunión con expertos, cada uno de ellos investiga la situación, te va diciendo que hay las evidencias científicas y de acuerdo a eso ellos van votando. La votación está dado por especialistas, no es por cualquier persona, está dado por especialistas, expertos en el tema para poder aprobar.
No se puede aprobar todos porque debe de ser un estudio sumamente exhaustivo en donde se evidencie que hay la probabilidad de que esa persona pueda vivir. Uh-huh. Bueno, eso del CAME, y dejen ver los chats. No escriban por el chat, no puedo ver. Sí, Ana. Yo Eso decía mismo. también por el chat. Uh-huh. No me Perdón, escriban por hay el futbolistas chat. que están en la cancha y mueren así súbitamente también por un infarto, ¿no? Ya, sí, los futbolistas. Por ejemplo, el Chucho Benítez. El Chucho Benítez tenía un daño cardíaco que tarde o temprano iba a morir. Y nadie sabía, y nadie se dio cuenta. Uh-huh. Él murió de un infarto, pero era porque tenía una alteración también a nivel del corazón. Los futbolistas que caen estaba bien y al otro día murió. Es una muerte sospechosa. Estas muertes sí se las hace autopsia. Doctor, disculpe, supuestamente no era por una peritonitis. El Chucho Benítez, no, fue por un infarto. Fue por un infarto y fue documentado aquí por los peritos de aquí y por los peritos de allá de ¿dónde era? Por Arabia creo que estaba él. Uh-huh. No fue una peritonitis. Él murió de un infarto. El corazón fue estudiado aquí por los médicos forenses de aquí en el año en el que él murió. Y es más, el profesor que hizo la autopsia de él tenía documentado todo. Y ahí nos dijo nada de que fue, nada del dolor. Él tuvo un infarto en la parte de abajo, en la cara diafragmática. Aquí tenemos el diafragma, que es un músculo grande. Y el corazón justo está acostado en ese diafragma. Justo ahí está el corazón. Entonces él tuvo el dolor ahí a nivel del abdomen, pero era porque ahí estaba el corazón y esa parte se infartó. Uh-huh. Ricardo, ¿quieres preguntar algo más? Doctor, una pregunta que diga, Raúl. Intervenga Ricardo. Pero a estos jugadores no se supone que les hacen examen físico regularmente. Verás, hay varios tipos de alteraciones a nivel cardíaca que no te determinan solo haciéndole un examen físico o un ecocardiograma, un electrocardiograma o, perdón, un ecocardiograma o un Holter. No. El momento que haces tú la autopsia, le ves a nivel del corazón ciertas alteraciones que solo se ven en autopsia, que no se van a ver en ningún tipo de aparatos. Esa fue la situación con el Chucho Benítez, ¿sí? Esa fue la situación con el Chucho Benítez, de que él tenía una alteración cardíaca que no se le iba a determinar nunca, ¿sí? Y si se la determinaba era haciéndole una biopsia. ¿Y cómo vas a hacer una biopsia cardíaca? O sea, es medio complicado eso. Uh-huh. Entonces hay ciertas alteraciones cardíacas que no las puedes ver tú a simple vista o, como te digo, haciendo un examen físico o un examen médico, así nomás. Así tengas lo más actual, no se puede. Uh-huh. Es, por ejemplo, nosotros hacer, por ejemplo, se podría hacer como una endoscopía a nivel cardíaco, no lo hacemos. Pero por decirte, a nivel del estómago, endoscopía lo podemos hacer y lo vemos en vivo, sin necesidad de abrirnos, ¿cierto? Pero el corazón no lo podemos hacer así al 100%. Uh-huh. Ana, dígame. Profe, una pregunta. Diga. ¿Cuándo se realiza la autopsia? ¿Cuando es sospechosa de criminalidad o toda persona muerta? Toda persona que es sospechosa de criminalidad o es una muerte sospechosa como las que estamos viendo ahorita, se debe de hacer autopsia porque es sospechosa. Tenemos un caso, les voy a contar un caso de la vida real. Era un paciente, un viejito, que murió en la casa. Uh-huh. Era un paciente que tenía todas las enfermedades, no era hipertenso, era diabético, era epiléptico y tenía insuficiencia renal. Uh-huh. Y murió en la casa. Entonces vienen los familiares donde el médico X, el médico general, en este caso el médico rural, y le dicen, doctor, por favor, necesito que le dé el acta de defunción porque él se murió en la casa y fue muerte natural. Tenía todas estas enfermedades. El doctor rural nunca lo vio, pero se basó en lo que decía el familiar, ¿no? Que se supone que es el que sabe, que tenía todas estas enfermedades. Entonces se le puso como muerte natural y infarto agudo de miocardio. Uh-huh. Oh, sorpresa, viene la hija de España y le dice, no, o sea, mi papá no tenía eso, no era eso.
le hacen la exhumación, si le sacan de nuevo, exhumar es sacar de la tierra, ¿no? Le hacen la exhumación, le hacen los estudios y, oh sorpresa, el señor ha muerto envenenado. Uh-huh. Ahí el médico rural estuvo sancionado por 2 años y en este caso se tuvo que ir a fiscalía para determinar el crimen, que había sido los mismos familiares que le habían envenenado al viejito. Entonces, esos casos hay que tener mucho cuidado. Te dicen que sí, que murió en la casa, que era viejito y que tenía millón de enfermedades. Tienes que comprobar. No puedes dar el certificado de defunción así de fácil. Tienes que hacer una autopsia para determinar, en verdad se ha muerto de eso o en verdad no ha muerto. Uh-huh. Diga, Víctor Hugo. Sí, doctora. Mire, lo que pasa es que el cateterismo es para verificar algo en el corazón, ¿verdad? Le digo porque tengo una sobrina, tiene 3 años. A ella le hicieron ya la primera operación de corazón abierto, ¿verdad? Y ahorita de nuevo le hicieron un cateterismo y ahora le van a poner un tubito, una válvula, algo así que mandaron a ver al otro país. Ya. Pero por el cateterismo se dieron cuenta que tenía eso. Ya, el cateterismo es como poner tubitos para el corazón, ¿sí? No es para examinar el corazón al 100%. El cateterismo se utiliza como medio diagnóstico y como tratamiento, más como tratamiento. ¿Sí? No es un criterio diagnóstico el cateterismo, es un tratamiento que se les da. Uh-huh. A ver, Mónica. Sí, doctora, pero cuando la persona está hospitalizada y ha sido tratada todo y fallece, pues ahí no es necesario la autopsia. No, gracias por traerlo a colación lo que horas o ha venido se recomienda que el mismo hospital les dé el certificado de defunción, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es necesario agotar las situaciones o este tipo de recursos en medicina forense. Si el paciente estaba enfermo, estaba en el hospital, estuvo en una institución de salud, ¿para qué vamos a llevarle a una autopsia? Si ya tenemos cuál fue el diagnóstico, cuál fue el tratamiento de los médicos, el médico mismo lo puede dar. O el médico se puede basar en su historial médico para poder emitir el certificado de defunción. Eso lo estipula la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y nosotros aquí en nuestro país no se hace, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud lo dice. Sin embargo, se va a sacar un reglamento, esperemos que este año, máximo el próximo, sobre el manejo de cadáveres y el levantamiento de cuerpos, ¿sí? En donde estuve partícipe como Ministerio de Salud, en donde ya se determina que si hay este tipo de muertes dentro de un establecimiento de salud, sea el hospital el que determine el acta de defunción, sin necesidad de ir a hacer una autopsia en medicina legal. Diga, Ricardo. Uh-huh. De moto, exacto. No.
Debe de ser denunciado o, digámoslo así, a la autoridad competente, ¿no? Yo no, tiene que, y sobre todo si una denuncia debe de tener pruebas para lo mismo. Recuerden que aquí en nuestro país todo se determina con pruebas. Si dice, si hace esto y sin pruebas, no lo hacen caso, ¿no? Diciendo que eso es difamación. Con respecto a, eso lo íbamos a ver más adelante, pero ya te adelantaste, Ricardo, todas las muertes por sucesos de tránsito, por accidentes de tránsito, son consideradas muertes violentas accidentales. Así que si te caíste de la moto y te moriste, o si te pisó un carro y te moriste, es una muerte violenta que debe de ir obligatoriamente a medicina legal. Y les adelanto, hubo un caso en que estuvo 2 años un paciente en hospitalización producto de una fractura de un accidente de tránsito, y lo que murió fue a medicina legal. Y todos mis compañeros nos quedamos, pero ¿por qué 2 años estuvo en el hospital? El hospital debería dar el certificado de defunción. Y ahí fue cuando el doctor nos dijo, él murió, ¿por qué? ¿Por cuál antecedente? Porque tuvo un accidente de tránsito. Sí, es verdad, estuvo en el hospital, pero tuvo un accidente de tránsito. Y el accidente de tránsito es muerte violenta, porque él, si no hubiera tenido el accidente, no se hubiera muerto, ¿no es cierto? Entonces, es obligatoriamente todos los accidentes de tránsito ir a la morgue. Todos. Así hayan estado años de años en el hospital, todos igual terminan en la morgue, por ser muertes violentas. Milton, dígame. Bueno, relativamente a lo que usted dice, doctora, tiene toda la razón. Por cuestiones de mi trabajo también, ese tipo de cosas se dan, doctora, de que por muerte natural, a la mayoría de gente ya no le realizan la autopsia. Nosotros directamente acá en el sector donde trabajamos, a veces por la distancia de trasladar el cadáver y todo eso y evitar tantos trámites y protocolos que toca seguir, pues realmente se hace eso. Cuando fallece una persona por muerte natural, pues únicamente uno se va, se constata, se hace conocer a la fiscal. La fiscal le indica de que no, que se proceda nomás a conseguir un certificado médico y ahí se busca un certificado, como es un certificado de función de médicos particulares. Pero esto sí, bueno, es verdad, como usted dice, doctora, no, siempre actuando con buena fe, porque de cierta manera puede ser, como usted dice, hubo una persona envenenada, ¿no? Y tal vez le quieren hacer pasar por una persona que falleció por ciertas patologías que ya tenía anteriormente. Entonces, sí, la mayoría de cosas, de este tipo de cosas se ha hecho, doctor, y se viene haciendo y hasta el día de hoy se lo sigue realizando. Igual con esto de COVID, se ha realizado este tipo de cosas, ¿no? Ya enseguida daban positivo para COVID, fallecían y enseguida ya nada de realizar. Usted, más que todo, usted debe saber, doctora, que se suspendió esto de las autopsias en casos COVID. Directamente era a realizar como criminalística, se realizaba el levantamiento del cadáver y directo a... Tenga mucho cuidado en este tipo de circunstancias. Yo sé que en muchas provincias, cuando son sobre todo pueblitos sumamente refundidos, no se tiene un médico legista a la mano, ¿no? Para hacer las autopsias debidamente. Sin embargo, si se va a emitir ese tipo de certificados, por favor, tenga toda la documentación. Y si usted considera que no debería darse y que sigue siendo sospechosa, lo que se debería solicitar al fiscal es, vea, no parece una muerte natural, estoy recopilando toda la información clínica y no parece, sí debería ir a medicina legal para la autopsia respectiva. Documentense bien, no es todo lo que diga el familiar, ¿no? Nosotros, los médicos, sobre todo, ya cuando salió el Código Orgánico Integral Penal con el Código 146 de mala práctica profesional, empezamos a documentarnos más, ¿sí? Porque hay pacientes y hay personas que no siempre te van a decir la verdad. Sin embargo, tú con tu documentación, con la historia clínica, con otros documentos, tú puedes argumentar y decir, no,
O sea, lo que me dice el familiar más lo que yo estoy leyendo en la historia clínica tiene concordancia, entonces sí falleció por eso. Entonces siempre documéntese bien. No solo el familiar tiene la razón, tiene que documentarlo también con la historia clínica, en estos casos que nos cuenta Milton. Y si usted considera que no está bien, que hay algo sospechoso, eso sí, hable con la fiscal indicándole, hay esto, o documente en su parte diciendo, comuniqué a la fiscal y ella indica tal cosa. Entonces ahí también tiene usted algo escrito. Recuerden lo que los compañeros que tenemos aquí, abogados, y mis profesores que fueron abogados, me decían, lo que no está escrito no existe. Si usted tiene escrito en su historia clínica o en su documento, en su parte, yo comuniqué a la fiscal XXX indicando tal cosa, usted con esto se salvaguarda de que haya alguna acción legal. Dígame, Osnar. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí, díganos. De lo que estaban hablando de la autopsia, que es bastante la familia, ¿no? Por donde yo vivo. Aquí donde yo vivo, me han matado 2 o 3 en un día, no ha sido un día excelente. Entonces, como los matan, los familiares llegan y dicen, no, ¿para qué voy a dar una autopsia si ya sé que lo mataron un amigo de 5 o 8 balazos, por ejemplo? Entonces el policía le dice, si quiere, entonces lléveselo, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses atrás, un gran amigo mío amaneció colgado de la casa de él. El PJ, que es amigo mío, me dice, compa, dice, al man lo maten, me dice. Yo, ¿cómo así, compa? Man tiene golpes en la cabeza, en el cerebro, tiene golpes. Ese no se ahorcó él, dice. Ese lo mata. Y la familia no quiso hacer la autopsia, no quiso que le hagan un peritaje, no quiso nada. Quiso coger, meterlo a la caja y se acabó. No deberían hacer eso. Bueno, es que acá se maneja de otra forma. Acá lo que él quiere, el policía no quiere, se queda callado y la familia se lo coge y se lo lleva nomás. Recordemos que nosotros tenemos unos medios de comunicación muy amarillistas. No sé si ustedes vieron el caso del niño Kael de Naranjal, en donde por los medios de comunicación todo el mundo se alertó de que él le habían introducido un palo a nivel del recto y se hizo una bomba. Recuerden que esos casos, cuando llegan a los oídos de la prensa, ahí sí cae el que menos espera. No se debería hacer eso. Del niño Kael de el caso de Naranjal, del Cantón Naranjal. Si es que no saben quién es, lean, busquen en Google o busquen en YouTube. Busquen en YouTube el caso de los niños de Naranjal. Ese caso nadie se enteró que sufrían violencia intrafamiliar y fueron los medios los que alertaron todo. Y Osnar, en este caso, si algún día los medios que son amarillistas en nuestro país se llegan a enterar de que la policía está haciendo eso, porque en el caso de los niños de Naranjal, la policía hizo eso. Dijo, no pasa nada y dejó pasar. Y después hizo tan grande que van a ser sancionados. Mucha gente ahí va a ser sancionado porque hubo omisiones de violencia intrafamiliar y de violencia sexual a un menor de edad y al núcleo familiar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque dicen, sí, no pasa nada, y cuando en realidad va a pasar, ahí el gobierno lo que busca siempre será cortar cabezas. Y el que menos espera es chao. Diga, Mónica. Sí, doctora, yo lo que pienso es que si un pariente se muere o de uno en un accidente violento como de tránsito y esto, yo creo que lo más lógico, uno como pariente tiene que saber de que se ha muerto. ¿Cómo va a decir entiérrelo nomás? O sea, uno, pues es mi opinión, ¿no? Yo quisiera saber qué le pasó, cuál fue su afectación y por qué razón murió, ¿no? Es como que es como una cuestión de cada uno, ¿no? Pero pues está muy mal que cogen y digan, no, ya sabemos de qué murió y lo enterramos, ¿no? Yo pienso que no debería ser así. No debería, pero como todo el mundo dice, en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Bueno, continuando, recuerden de lo que ya nos habló Mónica de la muerte del lactante.
la muerte súbita del lactante. Recordemos que los niños, los bebecitos cuando nacen, no tienen desarrollado todavía los pulmones. Y tampoco la deglución. O sea, usted puede deglutir, traga saliva, traga comida y se va directo al esófago y a su estomaguito. En el caso de los niños, por lo general, cuando les dan la leche materna, muchas veces no se va al estómago, se va a los pulmones y pueden morir por eso, por ese tipo de situaciones, que es la muerte del lactante, muerte de cuna, que se conoce, ¿no? Tenemos los otros tipos de muerte, como son la muerte por inhibición, que es un estímulo que se les da. Ustedes han de haber escuchado, se murió del susto, se murió del miedo. A esto se lo conoce como la muerte por inhibición, que no es más que una muerte súbita, ¿no? Le dio un susto tan fuerte que le dio un infarto y se murió. Una emoción tan fuerte que se murió. Ustedes dentro de sus familias, por ejemplo, han de decir, no le dirás al abuelito que se murió tal persona, o no le dirás al abuelito que pasó tal cosa porque él se emociona tanto y la presión se le altera y puede infartarse o algo así. Entonces, esa es la muerte por inhibición. La muerte por inanición es la privación de alimentos, ¿sí? Es decir, la gente que no come. Puede ser accidental. Vemos, por ejemplo, que gente que no tiene plata para comer nada y se aguanta la comida, puede morir por eso. La suicida, es decir, la gente, por ejemplo, que es bulímica o la gente que es anoréxica, que no come nada, y que se quiere morir de esa manera, sin comer. O la homicida, es, por ejemplo, cuando se hacen casos de torturas, donde te privo de la comida, no vas a tomar agua, ni vas a comer ningún alimento, y quiero matarte, quiero que te mueras sin comer. Esa es la inanición, la privación de los alimentos. Y la anafilaxia es, por ejemplo, los pacientes que son asmáticos, ¿no? En donde, por ejemplo, la gente que es alérgica al polen, va un granito de polen a su nariz o a sus pulmones y hace que se hinche, ¿sí? Y no le permite respirar. Entonces, eso se lo conoce como una muerte por anafilaxia, porque no le permite respirar. Por ejemplo, usted es alérgico a la penicilina, que es lo que más escuchamos. Es alérgico a la penicilina. Y me pusieron la penicilina y me hinché y no puedo respirar. Y no tengo una sustancia que se llama adrenalina para poder respirar normal. No tengo a la mano. Entonces, me quedé hinchada totalmente todo y no me permitió respirar. Por ejemplo, de la vacuna del COVID. Dice que mucha gente no es alérgica a esta vacuna y que se han hinchado y han tenido, por suerte, adrenalina que les han inyectado para poder ayudar. Tan fuerte la alergia que se mueren, ¿sí? Así, con ciertos alimentos. Ajá, es por causas alimentarias, por causas medicinales, por múltiples causas que la persona puede morir por anafilaxia, que es hincharse. Se hincha aquí la parte de nuestra parte respiratoria y no nos permite respirar normalmente y se empieza a asfixiar la persona. Esto no va a ser trabajo, dígame. Depende del cuerpo de la persona. Recordemos que nuestro cuerpo el mío no es igual al suyo, no es igual al de Mónica, no es igual al de Dani. Entonces, eso depende mucho del cuerpo. Sin embargo, para contrarrestar este tipo de situaciones, la sustancia adrenalina, que no es más que algo propio de nuestro cuerpo, pero en cantidades más grandes, ayuda a que este edema, esta inflamación que hubo, se reduzca. Entonces, eso depende ya mucho del cuerpo. Siempre se espera de 30 minutos a 1 hora. En la vacuna, sobre todo en las personas adultas mayores y en los niños, se ha esperado hasta 1 hora, si no es más. Les puedo decir porque yo he acompañado a mis abuelos, a mi madre,
a vacunarse y hemos esperado algún tiempo para ver algún tipo de reacción. Cuando yo me vacuné también tuve reacción, es más, tuvieron que venir a verme porque la segunda dosis sí me agarró medio fuerte, entonces des en cuenta que es diferente una persona de otra, ¿sí? Mientras a alguien no, por ejemplo, AstraZeneca me dijeron que daba más reacciones que la Sinovac o que Pfizer. Y sin embargo, hay gente que se ha vacunado con AstraZeneca y que no les ha hecho nada. Pero a otras personas que se vacunaron con AstraZeneca y que ya se morían. Entonces el cuerpo es diferente unos de otros. Por ejemplo, Sinovac es una de las vacunas más suavitas que se ha puesto una persona. Sin embargo, a mí, por ejemplo, la segunda dosis sí me dio reacciones. Y siendo Sinovac una vacuna más suavita. Pfizer se supone que es una vacuna con un porcentaje más elevado de protección. Sin embargo, a mucha gente le dio endocarditis, que es una inflamación a nivel de su corazón. A otras personas le empezó a salir bolitas y es reacciones que se dan en el cuerpo. Que a algunos que se vacunaron con Pfizer no les dio, pero a X persona le dio. Entonces depende del cuerpo. Uno es diferente, es diferente. Doctor, una pregunta. Diga, Raúl. Una persona que tiene una muerte por anafilaxia, ¿el estado de descomposición de su cuerpo es más rápido que el de una muerte natural? ¿Se puede decir eso? No, Raúl. Ya vamos a ver en fenómenos cadavéricos y ahí te vas a dar cuenta que es diferente. Es diferente una muerte en la costa que en la sierra. Es diferente una muerte en un desierto que las personas que fallecieron, por ejemplo, en el Chimborazo. Es diferente, es súper diferente. Todo eso vamos a ver en fenómenos cadavéricos. Ahora, por el calor, por el frío, puede acelerar o puede, como le dicen, puede acelerar o en todo caso puede aumentar o puede disminuir. A ver, chicos, vamos a ver un video sobre el síndrome de Lázaro, ¿ya? Vamos a ver ahorita unos 2 videos, son cortitos, sobre el síndrome de Lázaro. Permítanme compartir pantalla. Sí, estoy con el audio original. Entonces, sí creo. Me confirman si oyen cuando les comparta, ¿ya? Esperen que se vaya ¿Sí escuchan? ¿Ahorita? Ahí, doctor. ¿Sí se escucha? A lo que les pongo el video se escucha. Sí, doctor. Ahorita no se escucha. No. ¿Sí o no? No se escucha ahorita. A ver. El audio del anuncio no se escucha. Me ponen así, si es que escuchan o no, ¿ya? No se escucha. No se escucha, listo. Vamos, reacciones, ocultar, compartir sonido. Ya. Ahí creo que sí se escucha. Y Ahí. bueno, en ella se muestra que es bastante fácil determinar cuando una persona muere. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí sí. Listo. Ahí sí. Listo. Vamos a ver este video. ¿Ya? Como les digo, es cortito. Los 2 videos que vamos a ver es cortito, ¿ya? Básicamente es observar en el monitor que el corazón ha dejado de latir, determinar que la función neurológica del paciente está ausente y decir en voz alta la hora del deceso. Sencillo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si de repente el paciente revive? ¿Es esto posible? Averigüémoslo. Oigan, al final del video hay bonus fact. Desde mediados del siglo XVIII y sobre todo a lo largo del siglo XIX, un terror recorrió Europa: ser enterrado vivo. Y bueno, la verdad es que este miedo tenía justificación, porque ya se habían documentado varios casos en donde una persona era enterrada viva, pero es que en esos entonces era realmente difícil determinar la muerte de una persona. Por ejemplo, aun cuando en el siglo XVII la ciencia ya había avanzado, la medicina seguía ensombrecida por mitos y leyendas. Además, la certificación de una defunción no había cambiado en nada desde la Roma clásica.
Es decir, solo bastaban la ausencia de latidos del corazón y la falta de respiración para declarar que una persona había muerto. Pero esto debía usarse con precaución, ya que podían estar frente a una muerte aparente. La única prueba irrefutable que aseguraba la muerte de una persona era el olor de la putrefacción, producido por la putrescina y la cadaverina. En el siglo XIX, la certificación de la muerte era todavía un problema, pero eso cambió un poquito en 1846, cuando el médico Eugene Buschutz, él sugirió que se utilizara el recién inventado estetoscopio. Sí, ese que usan los médicos para escuchar el corazón, aunque en esos entonces era muy diferente como lo conocemos hoy. La idea era que con él se podría confirmar el cese de los latidos del corazón. Si estos dejaban de oírse durante 2 minutos, no cabría duda del fallecimiento. Esto, por supuesto, supuso un avance enorme y hoy en día, con la tecnología que tenemos, es más sencillo determinar la muerte de una persona. Aún así, se han dado casos en donde se declara a una persona clínicamente muerta y revive. Pero, ¿cómo es esto posible? Bueno, imaginemos el siguiente escenario. Es la 1:56 de la tarde en la unidad de cuidados intensivos y el personal médico ha intentado de todo. RCP agresiva, 4 descargas en el pecho, 7 dosis de adrenalina, pero la niña de 11 meses sigue inmóvil, su cuerpo en paro cardíaco. Después de 2 minutos sin pulso, es declarada muerta. La familia pide un tiempo a solas con el cuerpo de la niña y después de 15 minutos la madre solicita que retiren el tubo de respiración para poder despedirse de su hija. Entonces pasa algo que nadie imagina. La niña comienza a respirar. Su ritmo cardíaco vuelve e incluso mejora su color. Básicamente, regresó a la vida. Si bien la condición de la niña se estabilizó, sucumbió a una insuficiencia cardíaca progresiva 4 meses después. Este tipo de casos, por sorprendente que parezca, sí se han reportado en la literatura médica. A este fenómeno se le conoce como el síndrome de Lázaro. Pero, ¿qué es esto exactamente? Este síndrome, que también es llamado autorresucitación, se define como el retorno espontáneo de un ritmo cardíaco normal después de intentos fallidos de reanimación. En otras palabras, los pacientes que son declarados muertos tras la reanimación experimentan un retorno improvisado de la actividad cardíaca y vuelven a la vida. El primer caso fue reportado en la literatura médica en 1982 y en 1993 el anestesiólogo Jack Bray le dio el nombre a este síndrome basándose en la historia bíblica de Lázaro de Betania, quien murió y después de varios días fue resucitado por Jesús. Estas raras resucitaciones ocurren generalmente 10 minutos después de que se ha detenido la reanimación. Lamentablemente, la mayoría de los pacientes muere ya de manera definitiva un tiempo después, aunque se ha reportado que 1/3 de ellos se recupera por completo. Pero, ¿qué causa el síndrome de Lázaro? La verdad es que no lo sabemos exactamente, aunque los científicos han estudiado varios casos y han llegado a una posible explicación. Este fenómeno puede deberse a una acumulación de presión en el tórax causada por la reanimación cardiopulmonar. Una vez que esta se detiene, la presión puede liberarse gradualmente y poner en marcha de nuevo al corazón. Otra posible explicación puede ser un alto nivel de potasio en la sangre, ya que en altas cantidades este elemento interviene en la función cardíaca. Después de que los médicos colocan calcio, bicarbonato de sodio u otras drogas que reducen los niveles de potasio, el corazón puede reanudar los latidos. Hasta ahora se conocen poco más de 38 casos que han experimentado el síndrome de Lázaro, pero conforme se hacen más investigaciones se descubren nuevos casos. Por ejemplo, en 2012 un paciente de 65 años en Malasia fue encontrado con pulso 40 minutos después de que fue declarado muerto. Otro caso ocurrió en 2013 cuando una mujer de 89 años en New Haven recuperó el pulso 5 minutos después de que se abandonaran los esfuerzos de reanimación. Y en 2015 aparecen 2 casos nuevos, un hombre de 67 años en Dinamarca y una niña de 11 meses en Rochester. Así que parece que este fenómeno es más frecuente de lo que pensamos, pero de lo que no cabe duda es que el síndrome de Lázaro es todo un enigma
y descubrir los mecanismos exactos de esta condición es algo complicado, sobre todo porque son muy pocos casos los que se conocen. Y para terminar tengo bonus fact. En los siglos pasados, cuando las personas se comenzaron a poner todas locas por el miedo de ser enterradas vivas, comenzaron a dejar testamentos bastante extraños con indicaciones aún más extrañas. Todo para que las demás personas se aseguraran que realmente habían muerto. Por ejemplo, las personas pedían ser sepultadas después de 24 horas de la supuesta muerte, o que se les derramaran líquidos calientes en la piel, o que se les hicieran incisiones quirúrgicas. Otros pedían ser enterrados con palas, o que en sus ataúdes colocaran tubos de respiración, o que se colocaran banderas o campanas para así poder alertar que estaban vivos. Y con esto hemos terminado. Si les ha gustado el video, no olviden dar like, suscríbanse para más videos y sobre todo ayúdenme compartiendo en redes sociales. Hagamos de este un mundo con más ciencia. Hasta la próxima. Listo. Vamos a ver otro video que es también cortito. Es un poco más tétrico ese, pero es de los casos también de síndrome de Lázaro. Es cortito, pero es interesante y les va a gustar. Para que vean que estos casos son documentados. Si ustedes vieron la película que les recomendé la otra vez, que es Una muerte inquebrantable, van a darse cuenta que existe el síndrome de Lázaro. Denme 2 segundos. Ahí está. Déjenme ver si está lo del sonido. Si está lo del sonido. Hagámosle grandecito. Y vean, son 7 minutitos. Una sorprendente noticia daba la vuelta al mundo. Las autoridades penitenciarias españolas se quedaron desconcertadas después de que un preso que fue declarado muerto por 3 doctores distintos se despertara en la morgue, solo horas antes de practicar su propia autopsia. Gonzalo Montoya Jiménez, el preso de 29 años, fue encontrado sin signos de vida en su celda por la mañana, el pasado 07 de enero, por lo que fue trasladado al depósito de cadáveres del Instituto de Medicina Legal en una bolsa para cadáveres, cuando los patólogos escucharon algo extraño: ronquidos procedentes del interior de la bolsa. Jiménez, que cumplía condena por robo de cobre en el centro penitenciario de Asturias, al noroeste de España, fue atendido por primera vez por 2 médicos de guardia de la prisión, después de que lo encontraran sentado inconsciente en una silla de su celda, sin signos de violencia. Al comprobar que no tenía signos vitales, los médicos lo declararon muerto, y 1 hora más tarde un médico forense examinó el cuerpo, coincidiendo con las primeras evaluaciones y emitiendo un tercer informe de defunción. Solo más tarde en la morgue los médicos se dieron cuenta de que algo no estaba bien. En este punto, Jiménez ya había pasado un tiempo en la morgue, y su piel había sido marcada con líneas para su inminente autopsia, momento en el que el cadáver comenzó a moverse. Posteriormente, Jiménez fue trasladado bajo custodia en una ambulancia a otro hospital para recuperarse de su misterioso episodio, y ahora parece estar en condiciones estables, pero en cuanto a cómo ocurrió, las autoridades médicas de la prisión no tienen explicación. Sin duda se trata de una historia sorprendente que ha llamado la atención tanto de los principales medios de comunicación como de la comunidad científica. Sin embargo, no es el único caso bien documentado, lo que hace preguntarnos lo siguiente: ¿se trata de una extraña condición médica? ¿O tal vez la explicación desafía todo nuestro conocimiento sobre la vida y el más allá? Otros casos. Val Thomas. Después de quejarse de dolores en el pecho, Val Thomas sufrió 2 ataques al corazón en el hospital de Charleston, Virginia Occidental sin actividad cerebral durante más de 17 horas. Los médicos usaron una máquina especial para bajar y luego aumentar la temperatura corporal, pero después, su corazón se detuvo definitivamente. Sin pulso, lo único que la mantenía con vida era el respirador, por lo que decidieron desconectarla mientras se decidía qué hacer con sus órganos. De repente, Val se despertó y comenzó a hablar. Más tarde, las pruebas mostrarían su buena recuperación, y los médicos le dieron el alta médica. Fagiliu Mukametsianov. En Kazán, Rusia, los médicos declararon a Fagiliu Mukametsianov oficialmente muerta, y su
Su familia preparó su cuerpo para un funeral rápido mientras rezaban en la ceremonia. Fagiliu despertó y abrió su ataúd en estado de shock para darse cuenta que estaba a punto de ser enterrada viva debido al impacto del momento. Falleció definitivamente antes de llegar al hospital. Kelvin Santos. El pequeño Kelvin Santos dejó de respirar mientras recibía tratamiento por un caso de neumonía en un hospital en el norte de Brasil después de ser declarado muerto. La familia se llevó el cuerpo de su hijo de 2 años de edad a casa esa misma noche en su velatorio. Los familiares lloraban desconsolados delante del ataúd abierto, y, justo antes del funeral, el niño se sentó y dijo: «Papá, ¿puedo tomar un poco de agua?». Luego se volvió a estirar en el ataúd y murió, aunque su familia decidió paralizar el funeral para que los médicos lo reexaminaran. Fue enterrado esa misma noche. Lyudmila Steblitskaya. Lyudmila pasó un día en el Hospital Clínico Regional de Tomsk, Rusia, porque se sentía mal. Sin embargo, cuando su hija Anastasia fue a visitarla días después, le dijeron que su madre de 61 años había fallecido. Anastasia comenzó a organizar el funeral de su madre, comprando flores y un ataúd. Cuando los familiares fueron a buscar el cadáver, los médicos la llevaron con su madre, que se había despertado en la morgue después de 3 días. Meses más tarde, volvió a pasar lo mismo. Lyudmila fue declarada muerta debido a problemas cardíacos, pero los doctores decidieron darle a la madre el beneficio de la duda, por lo que lograron resucitarla después de varias horas. Estos son solo algunos casos de personas que fueron declaradas muertas, solo para despertar vivos en su ataúd o morgue. Pero ¿qué explicaciones hay para este misterioso fenómeno? ¿Qué es el síndrome de Lázaro? La comunidad científica lo llama el fenómeno de Lázaro o síndrome de Lázaro, que es un retorno tardío de la circulación espontánea, ROSC, después de finalizar la reanimación cardiopulmonar. En otras palabras, los pacientes que son declarados muertos después de un paro cardíaco experimentan un retorno improvisado de la actividad cardíaca. El síndrome lleva el nombre de Lázaro de Betania, quien, según el Nuevo Testamento, fue devuelto a la vida por Jesucristo 4 días después de su muerte. Desde 1982, cuando el fenómeno de Lázaro se describió por primera vez en la literatura médica, ha habido al menos 38 casos según un estudio publicado en 2007. Cerca del 82% de los casos de síndrome de Lázaro se produjeron dentro de los 10 minutos de la parada cardíaca, y el otro 45% de los pacientes experimentaron una buena recuperación neurológica. Pero, aunque el bajo número de casos de informe demuestra que el síndrome de Lázaro es bastante extraño, los científicos creen que es mucho más común de lo que sugieren los estudios. Sin embargo, lo que causa el fenómeno de Lázaro sigue siendo todo un misterio, pero hay algunas teorías. Algunos investigadores sugieren que el extraño fenómeno puede deberse a una acumulación de presión en el pecho causada por paro cardíaco. Una vez que se suspende toda actividad cardíaca, esta presión puede liberar gradualmente y poner en marcha el corazón. Otra teoría es la acción retardada de los medicamentos utilizados como parte de los esfuerzos de resucitación, como la adrenalina. Sin embargo, los científicos dicen que, debido a los escasos casos de síndrome de Lázaro, no es posible descubrir los mecanismos exactos detrás de esta misteriosa condición. Es por este motivo que se abre la posibilidad a otras teorías que van más allá de lo que se puede demostrar en un laboratorio. Teorías sobrenaturales. Dejando aparte las teorías médicas, los casos de personas que fueron declaradas muertas y revivieron abren un interesante debate, la posibilidad de ver el otro lado y regresar para contarlo. Muchas personas que han estado al borde de la muerte y algunos de los que han estado clínicamente muertos han informado muchas experiencias extrañas. Los informes abarcan desde experiencias extracorporales hasta un túnel de luz, una sensación de bienestar, alivio del dolor y visiones de seres queridos ya fallecidos. Estas experiencias, junto con muchas otras, se conocen colectivamente como experiencias cercanas a la muerte o ECM. Las ECM se han vuelto tan comunes que algunos investigadores las han subdividido en 5 etapas diferentes: paz, separación corporal, entrada a la oscuridad, visión de la luz y finalmente entrada a la luz. Ha habido muchas teorías sobre lo que sucede durante una ECM. Lo más común entre las personas más espirituales es que se trata de la transición de la vida al más allá. Muchos lo citan como una prueba positiva de que la conciencia humana puede sobrevivir a la muerte del cuerpo físico, aunque también puede demostrar que hay vida más allá de la muerte. Dicho esto, lo que muchas personas se preguntarán es cómo hay casos de personas que regresan de un estado de muerte clínica sin ayuda externa. Algunos expertos en la materia nos dicen que un reducido número de personas tiene la extraña capacidad de poder elegir el momento de su muerte.
Esto sería posible a temas pendientes o circunstancias inacabadas y de no ser finalizadas podrían acompañar al fallecido al otro lado. Listo. Espérenme, me cierro acá, si no, no nos va a dejar. Listo. Ya. ¿Qué les pareció el video? Muy bueno, doctora. Yo sí, doctora, yo sí he visto, he conocido, mejor dicho, a una persona, bueno, a un tío de un amigo, que él lo estaba ya velando en el ataúd, y él se sentó y comenzó a mirar a todos. Y la gente, usted sabe, el temor, salieron todos corriendo y dejaron ahí. Y ahí después, pero el señor ya falleció a los 5 años. De nuevo, ahí sí ya falleció total. Y por eso se hacían que a los que le daban infarto no le ponían el formol, sino que le ponían hielo seco en el ataúd, por si acaso ellos revivan. Ujú. Como les digo, en la película que si quieren pueden verlo, Un amor inquebrantable, y los que ya vieron se van a dar cuenta de lo que les digo. Es un síndrome de Lázaro, ¿no? Es un síndrome de Lázaro. Una muerte aparente, todo daba a que se murió, y oh sorpresa, revivió. Muchos, sobre todo creyentes, creen que es mano divina, de que Dios estuvo involucrado. Sin embargo, para la ciencia es otra cosa, como lo vieron en el video. Es por el RCP que se dio, por un tipo de resucitación, por los fármacos que se le adjudican. Entonces hay algo que se diga que sí, que lo provocó y revivió. No hay tan documentado que digamos, pero sin embargo estos casos son reales, ¿sí? Lo malo es que nadie ha vivido después de la muerte para decirnos qué es lo que hay más allá, ¿no? Entonces, este tipo de muertes existen, las muertes aparentes, ¿sí? El síndrome de Lázaro existe y, como les digo, son casos contaditos, pero los hay. Puede haber más, como nos dice Víctor Hugo, que no esté documentado, pero de que hay, lo hay. Ujú. ¿Alguna pregunta que tengan con respecto? Digo. Bueno, yo he visto también ese caso, que le inyectan formol y el cadáver como que hace... ¿A qué se debe eso? Como que se queja cuando le van inyectando el formol. Pero ya está fallecido. No, es que... De los órganos, sobre todo. Ujú. Se explica en anatomía, pues, Víctor. Claro, y doctora, otra cosa, y a la persona que le digo, del que se levantó del ataúd, él le preguntaron qué había, qué hacía. Solo él dijo que se fue por una luz blanca, pero estaba cerrada y se hacía chiquito y él no podía entrar. Y él se tuvo que regresar, nada más. Eso es lo que supo decir, nada más. Es que, como les digo, no hay alguien que haya regresado, ¿no? De la muerte para decir, estuve en este lugar o estuve en otro lugar. Por ejemplo, cuando la Madre Teresa de Calcuta tuvo una primera agonía, ella indicó que se fue, y está documentado, que se encontró con San Pedro, y que San Pedro le había dicho, sabes que aún no es tu hora, así que regrésate porque todavía no es hora de que mueras. Entonces ella decía, yo vi a San Pedro y San Pedro me dijo eso. Entonces yo tuve que regresar porque me dijo que no es hora de morir. Hay gente que dice que vio una luz, hay gente que dice que sintió que el alma se le fue del cuerpo y que se fue para otro lugar. Según varias religiones o según algunos creyentes, dicen que son etapas, que tu cuerpo en sí muere, pero tu alma se va a otra dimensión. Entonces, por ejemplo, los mormones dicen que te vas a otra dimensión. Según los hindús, que resucitas en otra persona, que reencarnas en otra persona. Entonces, son creencias diversas, pero no están tan documentadas como para decir, sí, después de la muerte te vas a convertir en un gusano o después de la muerte te vas a ir al paraíso terrenal. No tenemos tan documentados, ¿no? Y el doblaje, doctora.
El doblaje, eso sí, sería para conversarlo, pero con una persona que sepa un poquito más de eso, ¿no? Porque yo les digo con lo que más o menos ha dicho la ciencia, ¿no? Y algo de lo que sé de religión, porque no es que sea tampoco tan católica o tan cristiana, ¿no? Yo más me centro a la ciencia. Una pregunta. Diga David. Pero sí dicen que las neuronas duran de 5 a 10 minutos sin oxígeno, o sea, las personas que han regresado no tienen algún daño cerebral, alguna cuestión. Por eso les digo, en esta película y en lo que vimos en los dos videos, la gente es como que no le ha pasado nada, ¿no? Y es por eso que la ciencia dice, pero ¿qué hay? ¿Qué pasó? Por eso se lo conoce como síndrome de Lázaro. Y lo asocian con Lázaro de Betania, de lo que fue resucitado por Jesús. Pero, Sí. doctora, ya estas personas, digamos así, no podrían tener una vida normal. Porque yo me vi una película que hablaba así un poco de temas bíblicos y cosas así. Y era así como de terror, ¿no? Y se encontraban con Lázaro. Se encontraban con Lázaro. Le decían Lázaro el inmortal. Y él decía que el nazareno, o sea, Jesús, le hizo el peor castigo que le podrían haber hecho a alguien, porque él ya llevaba como quiera 4 días muerto y se quedó con todos esos recuerdos de lo que había visto en el más allá, ¿me entiendes? O sea, Entonces, eso depende de las creencias, ¿no? Como les digo, yo no puedo decirle, tienes que creer en eso, no puedo hacerlo. Eso depende de cada uno de sus creencias. Por ejemplo, hay un caso psiquiátrico en Estados Unidos en donde la persona que revivió decía que vio el infierno y que tenía miedo quedarse dormido porque siente que se va a ir al infierno y que él vio que estaba lleno de fuego y que se quemaba. Al final se murió y en verdad el cuarto era como que había combustión espontánea. Entonces no se determina la ciencia qué fue lo que pasó, pero él decía que veía el infierno. Y eso en las redes sociales van a encontrar full de esos casos. Es más, creo que... Otra cosa también, Diga, Mónica. perdón, doctora, otra cosa No también se que preocupe. siempre dicen es las personas que han fallecido y han vuelto a vivir, que ven a sus seres queridos que ya han fallecido y los encuentran. Es lo que dicen, ¿no? Es algo un poco paranormal, ¿no? Pero la verdad es que sí ha sucedido. Y eso sí puedo dar razón de que sí sucede. Ahí no se conocen, solamente decían que no se conocen, no se conocen, son otras personas. O sea, de que vienen los familiares a ver cuando una persona está muriendo, no tengo documentado, pero sí es verdad. Eso doy fe de que sí es verdad. Porque sucedió en mi abuelo y sucedió en mi abuela. Y yo lo presencié. Y suena un poco... Y es verdad, eso también lo creo así, porque una abuelita, ella se puso mal y dice que el esposo, mi abuelito, se sentaba y le decía, viejita, vente, ya te toca, vente. Entonces eso les digo que no lo tengo documentado, no sé cómo explicarlo científicamente, pero sí pasa. Y pasó con mis abuelos y mi bisabuela. es que De que venía... igualmente, doctora, a pesar de tantos avances que tiene la ciencia y tantos descubrimientos, siempre van a haber misterios en este mundo, sin resolver. Es lo interesante que hay en el planeta, ¿no? Tratamos de determinar ciertos misterios que son misterios. ¿Alguna otra pregunta que tengan, muchachos? ¿Preguntas? Nada, doctora, entendido su materia. Listo. Profe, ¿cómo pueden decir que es enfermedad de Lázaro si no pudieron hacer estudio en Lázaro? Lo que pasa es que se basan. Síndrome. Verá, cuando alguien les diga qué es síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Signos como que no tenía pulso, no tenía respiración, síntomas como que estaba tieso, como que estaba cerrado los ojos. Entonces, síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Por eso se lo llama síndrome de Lázaro. Y lo asocian, se puede llamar, por ejemplo, síndrome de Yanela o síndrome de Salomé, pero lo quisieron poner síndrome de Lázaro porque no tiene explicación. Y lo asociaron con Lázaro de Betania, que fue en el Antiguo Testamento, que hablan de que, no, el Nuevo Testamento, porque es de Jesucristo, cuando ya vino Jesucristo,
que fue el que le revivió, le resucitó. Pudieron haber puesto también síndrome de Jesús de Nazaret, porque Jesús resucitó, ¿no es cierto? Al tercer día resucitó. Pero lo quisieron poner síndrome de Lázaro, por lo que les digo, asociándole a este tipo de circunstancia que sucedió en este personaje. Son dos cosas diferentes, pero lo quisieron asociar más con síndrome de Lázaro. Como les digo, pueden poner, como vimos en la primera clase, en medicina forense y en medicina en sí, si tú descubres algo científico, lo pones a tu nombre, ¿no? Entonces ahí tenemos varios epónimos, se llama. Por ejemplo, yo descubrí que la fractura de tibia, y la fractura de tibia le voy a poner, porque hice un procedimiento, le voy a poner que este procedimiento es de Viviana Barros. Entonces eso, cada médico se adjudica su creación, su descubrimiento, y lo hacen de esa manera. Entonces por eso van a haber muchos epónimos que yo no les voy a dar porque no quiero marearles, sobre todo si vamos a ver lo que son ahorcaduras o estrangulación. Hay muchos epónimos de Stine Martin, de Galé, la marca argentina, entonces no la vamos a ver. La vamos a ver sumamente desmenuzado para que no se tengan que aprender tantas cosas, ¿no? Pero en armas de fuego sí les voy a pedir que esas se memoricen. Son 6 y las 6 se tienen que memorizar porque es básico. Eso es algo sumamente importante que deben de saber. Pero eso es cuando veamos ya lo último de esta situación. ¿Alguna otra pregunta? Les veo un poquito cansados algunos. Verán, vamos a adelantar un poquito sobre fenómenos cadavéricos, ¿ya? Solo vamos a ver qué tipos de fenómenos cadavéricos tenemos. Y la próxima clase vamos a culminar esta parte de tanatología, ya viendo todos los fenómenos cadavéricos y viendo también todo lo que es la autopsia, los tipos de autopsia, ¿ya? Va a haber una pequeña tareita, pero es sumamente pequeña, pero para la próxima semana, ¿ya? ¿Ok? Porque sí les veo a muchos cansados. Sé que el horario es medio fuerte, entonces solo vamos a ver un poquito y les tomo lista, ¿ya? A ver, comparto pantalla. Listo. Para que vean. Esto, como les digo, en clase no tienen que hacerlo. Denme chance para hacerle más grande. Ahí está. Bueno, ahora vamos a hablar todo lo que es fenómenos cadavéricos y el cadáver, ¿sí? Cadáver proviene del latín, que significa cadere, y que es caer. Cuando ustedes escuchen un fallecido, un occiso o un difunto, difunto es aquel que muere de manera natural. Fallecido también es alguien que muere de manera natural. Pero un occiso, cuando escuchan el occiso, es alguien que muere de manera violenta. Entonces, digamos que alguien se murió de un infarto o se murió en el hospital. ¿Le van a decir occiso? No, pues, porque es una muerte natural. El occiso solo es cuando es muerte violenta. Y no es más que una vez que una persona muere, que la vida se acabó, ¿se acuerdan que vimos, ¿no? Que es la muerte, que es el fin de la vida? Nuestro cuerpo empieza a experimentar ciertos cambios. Recordemos que nuestro cuerpo está constituido de oxígeno y dentro de nuestro cuerpo también hay bacterias. Y hay sustancias, por ejemplo, enzimas que se degradan y que empiezan a destruir el tejido. O estas bacterias también que empiezan a salir del cuerpo y empiezan a destruir nuestro cuerpo. No es que nos quedamos bellos y hermosos para siempre, no. Sino que hay estos fenómenos que ocurren dentro de nuestro cuerpo cuando ya no tiene oxígeno, cuando ya no tenemos oxígeno. Entonces, hay varias clasificaciones. Los fenómenos cadavéricos abióticos, bióticos, los fenómenos cadavéricos simples, compuestos. Sin embargo, para nosotros como medicina forense, nos basamos en Vargas Alvarado, que me parece, y que todos les van a coincidir, que son más fáciles y más entendibles esto.
Fenómenos cadavéricos tempranos y fenómenos cadavéricos tardíos. ¿Por qué tempranos? Porque ocurren dentro de las 24 horas de una persona, cuando una persona ha fallecido. Y tardíos, cuando ocurren pasadas las 24 horas de una persona fallecida. Por eso es tempranos. Los tempranos son 6 tipos de fenómenos cadavéricos. Y los fenómenos cadavéricos tardíos se subdividen en destructores, que son 4 tipos, y los conservadores. Entre los conservadores, ¿cuál me puede decir un conservador que estuvieron hablando también? El formol. El formol. En los egipcios, por ejemplo, ¿qué hacían los egipcios para preservar el cadáver? Les embalsamaban. ¿Ya qué más? Momificaban. Les momificaban, ¿ya? Eso es un fenómeno cadavérico tardío conservador. Las personas que murieron en el Chimborazo, ¿cómo se van a conservar? ¿Por qué medio? Congelados. Ustedes pueden ver en el internet el caso de la Inca que encontraron en una montaña, en un nevado en Argentina, sumamente preservada. Ella murió de enfriamiento y se conservó por el frío, ¿no? Se conservó el cuerpo. Entonces, estos son los fenómenos cadavéricos que vamos a ver la próxima semana y que necesito que estén súper pilas para que me puedan captar así. Porque de esto vamos a ver algunos gráficos en donde ustedes me van a decir, este es tardío, el destructor, no, este es temprano porque se caracteriza por esto, no, este es conservador porque es una momia. Entonces, ustedes me van a decir qué es. Y así repasamos para la lección. Ya, este cuadro es de Vargas Alvarado. ¿Se acuerdan que en la primera clase les dije que hay varios autores, ¿no es cierto? Tenemos así Patito, tenemos Gilbert Callaway, pero para nosotros como medicina forense los más importantes son Vargas Alvarado y Gilbert Callaway. Son como la Biblia para nosotros. Sí, sin ofender a las personas que son creyentes, pero es como la Biblia. Es como para un gastroenterólogo es, por ejemplo, Movic, o para un médico internista es, por ejemplo, Farreras. Son libros escritos por otras personas que son para nosotros lo más sagrado, lo que tiene la medicina forense. ¿Listo, chicos? Esto hasta aquí les voy a dar porque están cansaditos y no quiero que se cansen, pero antes de irse vamos a la lista.